Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir trabajando con triángulos, pero ahora va a aparecer un teorema nuevo para poder trabajar porque ya no tenemos triángulos rectángulos. Al no tener más un triángulo que tenga un ángulo recto, ven que acá son tres ángulos cualquiera, ninguno tiene el cuadradito de ángulo recto como para saber que mide 90 grados, entonces ya no se aplican las razones trigonométricas que vimos antes. Para eso, uno de los teoremas que nos ayuda a vincular los lados con los ángulos de un triángulo, que no es rectángulo, es el teorema del seno. Lo que dice el teorema del seno es que si tomamos uno de los lados del triángulo y el seno del ángulo que queda justo enfrente y hacemos esa división, ¿sí? El lado dividido el seno del ángulo, el resultado va a dar lo mismo que tomar otro de los lados y dividirlo por el seno de su ángulo de enfrente. Por eso los marqué con el mismo color. O va a ser lo mismo que tomar el otro lado que me queda y dividirlo por el seno de su ángulo de enfrente. ¿Está bien? O sea que la relación siempre es entre los lados y sus ángulos enfrentados. Siempre el que le corresponde a cada uno, el que queda justo enfrente. Entonces, una vez que tengamos esta fórmula, ¿cómo hacemos para aplicarlas en ejemplos que vayamos a resolver? Y acá tenemos dos ejemplos para trabajar. La idea es encontrar x en estos dos triángulos. Empecemos por el primero. Acá no hay cateto opuesto, de adyacente, hipotenusa, no hay nada que nombrar. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que para poder armar la fórmula tenemos que plantear una igualdad de dos divisiones. En la parte de arriba van a ir las medidas de los lados, en la parte de abajo los senos del ángulo de enfrente de cada uno de esos lados. No importa el orden en el que pongamos a cada dato porque va a dar lo mismo al final. Entonces, por ejemplo, yo acá me doy cuenta que tengo este lado que me dieron, que mide 9 centímetros. Recuerden que los lados van arriba, ¿está bien? Este lado. Vamos a marcarlo con el mismo color. A este lado, que es este de acá, ¿qué ángulo le corresponde? El ángulo de enfrente, el ángulo de 100 grados. Y por otro lado tenemos X, que es el otro lado que queremos encontrar, todo este lado, y su ángulo enfrentado es este de acá, el de 28. ¿Está bien? En este caso tenemos este otro lado y este otro ángulo que no los conocemos, pero tampoco los deseamos conocer. Entonces, continuamos con la fórmula. El valor del lado dividido el seno, por eso es el teorema del seno, del ángulo de enfrente, seno de 100. Y del otro lado tenemos el valor del lado, arriba, la medida del lado, x, y abajo dividido seno de su ángulo enfrentado, 28. ¿Está bien? Así es como planteamos la fórmula. Si hubiésemos puesto esto de este lado y esto de este lado, pasaba lo mismo, no pasa nada. Bien, y ahora, como siempre, tenemos que tratar de despejar x. O sea, sacarme de encima todo lo que rodea a x y pasarlo para el otro lado para poder averiguar su valor. En este caso, lo único que me estaría molestando, entre comillas, es este seno de 28 que está acá dividiendo. Entonces, ¿qué hacemos para dejar sola la x? La x baja igual, y como el seno de 28 está dividiendo, está debajo, lo podemos pasar para el otro lado multiplicando. Entonces vamos a tener toda la expresión que ya teníamos, 9 centímetros sobre seno de 100 por el seno de 28 que pasó multiplicando. ¿Sí? Y ahora lo único que queda es resolver esta cuenta con la calculadora. Podemos escribirla todo junto o de a poco si quieren. Podemos hacer primero esta división. 9 dividido seno de 100. Sen 100. Igual, eso nos da más o menos 9,13. Y a eso ahora lo tenemos que multiplicar por seno de 28. Si alguno prefiere poner directamente toda la cuenta en la calculadora, también lo puede hacer y da lo mismo. Entonces 9,13 por seno de 28, eso me da 4,29
centímetros, que es lo que mide el lado X, que era el que estábamos buscando. Como esta no es una situación problemática, no hay ninguna pregunta, no hace falta responder. Directamente este resultado final es nuestra respuesta, es el valor de X que acabamos de encontrar. ¿Está bien? Así de simple. Bien, veamos un ejemplo más donde X no sea uno de los lados, sino uno de los ángulos, que quizás ahí se hace un poquito más complicado el momento de calcular. Entonces, lo mismo, vamos a plantear la fórmula planteando la igualdad de dos divisiones, dos cocientes. Arriba entonces los lados, marquemos con color. Por ejemplo, este lado 6,5 está vinculado con, este lado de acá, ¿no? Está vinculado con su ángulo de enfrente, que en este caso es mi X, la que quiero calcular. Y por otro lado, el otro lado, este, que también me dan, que mide 8,2, y su ángulo de enfrente, que es este de acá, el de 73. Entonces, arriba coloco la medida del lado, 6,5. Y abajo va a estar dividido por el seno de X, que es el ángulo de enfrente. Este simbolito de acá significa ángulo, solamente. Acá tenemos entonces la medida del lado, 8,2, dividido el seno de el ángulo de 73, que es su ángulo enfrentado. Bien, y una vez que tenemos planteada la fórmula, lo mismo que antes, tenemos que tratar de despejar y resolver averiguando el valor de X. Es muy importante que escriban siempre arriba la medida del lado y abajo el ángulo con el seno. Si no, las cuentas no les van a dar bien, ¿está bien? Si ustedes mezclan y ponen el 73 grados acá arriba y 8,2 abajo, les va a dar cualquier cosa la cuenta. Entonces siempre recuerden, lados arriba, ángulos abajo con el seno. Bien, entonces, mi X acá está en el denominador y acompañado de un seno, entonces va a ser un poquito más difícil de despejar. Como siempre decimos, el número que está dividiendo es el que tiene derecho a pasar multiplicando. El que está arriba no está haciendo nada, no está dividiendo a nadie, está siendo dividido por el seno de X. Entonces no lo puedo pasar. Por lo tanto, el despeje va a ser un poquito más largo, pero de a poco lo vamos a lograr. Entonces, bajamos al 6,5. De este lado, bajo lo que ya tengo. Y dijimos que este seno entonces de X va a pasar multiplicando por seno de X. Bien, hasta acá no logré que X quedara sola. Lo que vamos a hacer ahora es, este que es el término que tiene X, voy a tratar de dejarlo solito y voy a pasar toda esta fracción. Acá sí puedo pasarlo, ¿por qué? Porque hay una multiplicación. Entonces, este multiplica este y este multiplica este. Entonces, todo este término que está multiplicando, puedo pasarlo dividiendo. Entonces, me queda seno de X y de este lado vamos a tener el 6,5 que ya estaba, dividido, entonces, toda esta fracción. 8,2 sobre seno de 73. Y por último, ¿qué hacemos para terminar de dejar sola la X? Como hacíamos antes con las razones trigonométricas. El seno, cuando pasa para el otro lado, pasa como su propia operación inversa, que es el arcoseno, ¿no? Arcoseno, que era lo que en la calculadora les aparecía como sen a la menos 1. Entonces, arcoseno ¿de quién? De todo este resultado. O sea que tengo que hacer toda esta cuenta primero. 6,5 dividido 8,2 sobre seno de 73. Entonces, ahora que ya tengo despejada la X, hacemos la cuenta en la calculadora. De a poquito, si quieren. ¿Cómo sería esto? Primero, el cálculo de adentro. Si quieren, arrancamos por hacer esta división. Así sabemos cuánto da para poder hacer después 6,5 dividido eso.
Entonces 6,5 dividido, agarramos la calculadora, 8.2 dividido seno de 73. Eso da aproximadamente 8,57. Y ahora hacemos la división. 6,5 dividido 8,57, que me da 0,75. O sea que el arco seno de eso va a ser el valor de mi x. Recuerden que x era un ángulo. Acá perdimos el simbolito en el camino. Así que como es un ángulo, está acá adentro, tiene que darnos en grados. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo tipeamos esto? Con la tecla Shift. Shift, seno. Ahí aparece el seno a la menos 1, que es esto, de 0,75. Igual, y por último la tecla de grados. Así que el ángulo mide 48 grados, 35 minutos, 25 segundos. Y ese es nuestro resultado. Como les dije antes, acá no hay respuesta porque no son situaciones problemáticas. Y por otro lado, si no trabajan con calculadora científica y tienen la calcu del celular, recuerden que solo dejar la parte de grados alcanza, no pasa nada. Podrían haber dejado 48 grados y terminamos el ejercicio ahí y también va a ser correcto. Bueno, espero que les haya servido para poder aprender cómo se utiliza el teorema del seno, y en el próximo video vamos a ver el teorema del coseno, que también sirve para vincular lados y ángulos de un triángulo que no es rectángulo. Hasta el próximo video.